Bueno, eh, esperemos que se vayan conectando y coméntenme si reciben bien el video. Apenas me digan que se escucha bien, empezamos. Bueno, ahí veo que se empiezan a conectar. Bueno, todavía no llega ninguna respuesta de ustedes. A ver. Bueno, acá me llegan, me empiezan a llegar las respuestas de ustedes. Bueno, vamos a trabajar hoy análisis terminable e interminable. Es un texto donde Freud se pregunta fundamentalmente por el término de un análisis o por el fin de un análisis, ¿no? En ese sentido pueden tomar la palabra fin en los dos sentidos. Bueno, cuando se termina un análisis y cuál sería el objetivo de un análisis, ¿no? Freud aborda los dos temas y mi idea era tomar justamente el título, análisis terminable e interminable, y tratar de pensarlo como una categoría conceptual, en el sentido que vamos a ver que todo cierre, toda terminación es una terminación que supone que queda algo por decir o algo que no se termina, ¿no? Otra traducción del título es análisis finito e infinito, ¿no? Que quizás evoca esta idea del cálculo infinitesimal, que nos aproximamos a un límite pero nunca llegamos a traspasarlo, ¿no? Entonces, lo primero que pensamos, bueno, que no es una contradicción entonces plantear análisis terminable e interminable, juntar estos dos términos, sino que en todo caso es la manera en que Freud va a decir, bueno, lo inconsciente supone la posibilidad de un cierre que no clausura justamente el sentido, ni agota el sentido, sino que deja abierta la posibilidad de repreguntarnos por ese cierre, ¿no? No es una oposición simple, está entre lo terminable y lo interminable, ¿no? Y también, retomando un poco lo que venimos comentando de la metapsicología, mi idea es que si ustedes leen atentamente en el texto, se van a encontrar con bastantes referencias a la especulación psicoanalítica, como decía Freud, más allá del principio del placer. Y en ese sentido, mi idea es remarcar también que cuando hablamos de terminable e interminable, también lo podemos aplicar a la teorización analítica, en el sentido que no hay un cierre definitivo en las teorizaciones de Freud o en las argumentaciones de Freud. Pero que Freud siempre llega a un punto y dice, bueno, hasta acá llegamos, quizás más adelante. Entonces, esa imposibilidad de decirlo todo
hay que pensarlo como algo estructural a la metapsicología, ¿no? Y este paralelo que podemos hacer entre la clínica y la metapsicología tiene que ver con que en ambos lugares encontramos el funcionamiento del inconsciente, la presencia del inconsciente ahí marcando a la argumentación y marcando a la clínica. En ese sentido, hablar de experiencia del inconsciente, yo creo que cuando leíamos más hacia el principio del placer acentuábamos esto, o la puesta en acto del inconsciente, supone confrontarnos siempre con una alteridad, ¿no? Con algo que está más allá de la conciencia, más allá del yo. Y esa idea del inconsciente que supone el lugar de una alteridad es lo que paradojalmente, podríamos decir, o estructuralmente, remite a la presencia del sujeto en psicoanálisis. Si yo les remarcaba que la metapsicología supone incluir al sujeto, a diferencia de la ciencia, que con la idea de objetividad y la idea de formalizar matemáticamente expulsa al sujeto, en la metapsicología incluimos al sujeto, pero es el sujeto que surge en relación a ese inconsciente, en relación siempre a algo distinto, ¿no? Por eso hablamos de alteridad. Es como que eso que está, para decirlo en otros términos, eso que está más allá del principio del placer, la muerte, el goce, es lo que va a dar la pauta de que estamos ahí poniendo en juego la subjetividad o la idea de sujeto tal como aparece en psicoanálisis, ¿no? Y eso solo se puede poner en juego en tanto está en marcha el inconsciente, ¿no? Por eso la clínica supone la transferencia, donde ahí se despliega en acto el inconsciente, ¿no? Un poco entonces esa es la idea en la que tratamos de basarnos para distinguir lo que sería la ciencia, la psicología del psicoanálisis, ¿no? La presencia ahí, el modo en que el psicoanálisis incluye al sujeto, ¿no? Lo incluye justamente a partir de poner en juego el trabajo de condensación, de desplazamiento, y no es una apuesta al saber consciente, sino que es un saber consciente trabajado por lo inconsciente, ¿no? Yo siempre cito esto que dice Freud en el esquema del psicoanálisis, que Freud dice, bueno, nosotros como psicoanalistas tenemos como objeto de estudio el inconsciente, pero lo observamos desde el inconsciente mismo, ¿no? Ahí se diferencia el psicoanálisis de otras disciplinas, ¿no? Donde no tenemos esa supuesta objetividad que plantea el positivismo. Bueno, un poco entonces la idea que les transmito de esto, de la metapsicología y la experiencia del inconsciente, van a ver que tiene que ver con lo que plantea Freud en relación a la clínica, y en las clases que viene vamos a ver también cómo pensamos esto en relación a la ética y al problema del mal, ¿no? Vamos entonces como hacemos habitualmente, a seguir el texto de Freud más o menos linealmente, y vamos comentando entonces algunas cosas aparte de lo que dice Freud, ¿no? Freud empieza el texto planteando que desde temprano en la historia del análisis se quiso acortar la duración del análisis, y él dice, bueno, que no es una tarea corta justamente trabajar con los síntomas, con las inhibiciones, con los rasgos de carácter. Y lo primero que acota, que es interesante,
que desde la medicina siempre hubo como un menosprecio de los síntomas neuróticos. Por eso se pensaba, bueno, que se podían tramitar rápidamente, o no se les daba la importancia, y la idea era, bueno, no saber mucho de eso, ¿no? Entonces, Freud lo dice así, pero también con esto de, me parece que marca, como muchos textos ahí, el menosprecio de la medicina en general hacia el análisis, y en ese sentido como cierta resistencia a toparse justamente con eso que tiene que ver con el inconsciente y con lo que recién llamábamos como alteridad, ¿no? Como aquello que parece que hay que reprimir o hay que alejarse porque puede resultar así peligroso, ¿no? Entonces, Freud lo dice así medio indirectamente, pero bueno, la idea es que esto de acortar el trabajo analítico también tiene que ver con las resistencias al psicoanálisis. Y en esta línea de los intentos de acortar la duración del tratamiento, empieza en este primer capítulo citando dos cosas fundamentalmente. La teoría de Rand, que es la teoría del trauma de nacimiento, que trataba de explicar la neurosis en función de ese trauma, y en ese sentido, si se llegaba a ese núcleo que planteaba Rand, se podía tramitar todo más rápidamente, ¿no? Freud desestima un poco esta teoría, dice que bueno, fue un poco fruto de la ideología norteamericana, de la rapidez con que la sociedad americana vivía en el momento en que escribe el texto Freud, ¿no? Y el otro ejemplo que da es de su propia clínica. Dice que en algún momento, en el trabajo con el hombre de los lobos, él plantea fijar un plazo para el tratamiento. Decirle al paciente, bueno, hasta tal fecha trabajamos y después se termina el tratamiento, ¿no? Entonces él dice que eso produjo algunos efectos, que se levantaron algunas resistencias, vamos a decirlo así, y de todas maneras hubo un montón de material que quedó definitivamente enterrado, ¿no? Entonces él dice, bueno, esto de fijar un plazo, si bien produce efectos, es perjudicial en el sentido que hay cosas que no van a ser trabajadas, tramitadas y elaboradas, ¿no? Inclusive Freud comenta que después de terminar el análisis con él, el hombre de los lobos reinicia un análisis con otra analista, y en ese análisis aparecen cosas de la transferencia con Freud que no habían sido tramitadas, ¿no? Entonces ahí descarta Freud esta idea de fijar un plazo y o de acortar la tramitación de un análisis, ¿no? Y en el capítulo 2, que es uno de los capítulos quizás donde Freud presenta más o menos cómo va a armar la argumentación del texto, se pregunta si hay un término natural para los análisis o para cada análisis en particular, o qué sería un término natural del análisis, ¿no? Yo les remarco que él habla de los análisis en general y de un análisis en singular, en el sentido que uno podría decir, bueno, no hay una idea de término general, pero hay una idea de término para cada análisis. En sentido práctico podemos decir que sí, pero en sentido estricto vamos a ver que, bueno, si hablamos de terminable e interminable, va a haber algo que tiene que ver con
con lo reprimido que no se va a terminar nunca, ¿no? Entonces, él retoma esta idea de esta pregunta, perdón, por un término natural, y dice que los analistas habitualmente dicen, bueno, el análisis no llegó a término, pero es una manera de hablar de los analistas. Dice, va a tratar de ver si se puede dar cuenta de que sería un término para el análisis, ¿no? Y dice que en la práctica es posible decirlo en estos términos. Dice, cuando se han superado inhibiciones, cuando se han tramitado algunos síntomas, cuando no hay angustias muy importantes, por el lado del paciente, es como que uno puede decir, bueno, algo ahí se ha terminado. Y por el lado del analista, dice, cuando el analista juzga haber hecho bastante la traducción de lo inconsciente a lo consciente, cuando el analista también considera que se han vencido algunas resistencias, y cuando se empiezan a comprender aquellos aspectos ahí del historial de un paciente que aparecían como incomprensibles, parecería que ahí se puede plantear prácticamente un fin de análisis. Y él plantea, dice, si esto no se puede lograr por algún motivo externo, mejor hablar de un análisis imperfecto que de uno no terminado. Quizás entonces tendríamos que asociar esta idea entonces de lo terminable e interminable con la idea de que no hay un cierre perfecto, lo que les decía al principio. Todo cierre supone interrogantes, supone algunos huecos, y hay algo que no se termina de tramitar, ¿no? Entonces podríamos tomar esta fórmula, bueno, más que un psicoanálisis no terminado, se podría hablar de un psicoanálisis imperfecto, ¿no? Lo mismo podríamos decir para la teorización. La teorización siempre tiene lagunas, huecos, preguntas sin resolver, y eso tiene que ver con la estructura del inconsciente, ¿no? Cuando ustedes se encuentran con una exposición así casi filosófica del psicoanálisis, en el sentido que todo cierra, que no hay interrogantes, tienen que ahí dudar si es psicoanálisis o no eso, ¿no? Y hay que remarcar, ya que acá Freud hace hincapié en la práctica, que a lo largo del texto, en uno de los últimos capítulos, fundamentalmente Freud va a acentuar que el tema del fin de análisis es un asunto práctico más que teórico. No hay un concepto para decir, bueno, esto sería el fin de análisis, ¿no? Hay distintas formulaciones. Ustedes en la carrera van a ver qué plantean los analistas u otros analistas con más detalle, pero lo que plantea Freud acá es que es más un asunto práctico. Bueno, en algún momento el análisis se termina, más allá de lo que podamos teorizar de eso, ¿no? Y a continuación entonces de preguntarse o de plantear esto en la práctica, él se pregunta si se puede alcanzar un nivel de normalidad psíquica, casi en estos términos, ¿no? Vamos a ver que va a ser una especie de ficción para la normalidad psíquica. Dice que, bueno, que para pensar una normalidad absoluta habría que pensar en un estado en donde se mantiene cierta estabilidad, podríamos decir, donde los conflictos no desequilibran a un sujeto, donde quizás, para ser más riguroso, uno decía, tendría que pensar donde los conflictos se resuelven. Van a ver que para Freud el aparato psíquico supone siempre lo conflictivo, ¿no? Y el otro punto, junto con la estabilidad, es la posibilidad, dice, de
resolver todas las represiones y llenar todas las lagunas de recuerdo. Eso de entrada va a decir que es imposible, que no se podría resolver todas las represiones, y agrega además que no sería bueno esperar eso, dice, no sería deseable, ¿no? Casi que si no habría represiones no habría sujeto, podríamos decir. Y entonces él va a tratar de resolver esta pregunta por el final de un análisis, y fundamentalmente dice que no va a hablar de lo que posibilita o de los factores que están a favor del desarrollo de un análisis, sino más bien de ciertos factores que funcionan como obstáculo al trabajo analítico, ¿no? A lo largo del texto, Carlos en este capítulo lo sitúa, lo va a ir desarrollando, y él plantea que estos factores tendrían que ver con los traumas tempranos, el otro factor es con la intensidad constitucional de las pulsiones, y el tercer factor sería la alteración del yo. Con esos factores o esos obstáculos se va a tener que topar el analista para llegar a la tramitación de un análisis, ¿no? En relación a lo que habitualmente se llama Freud la etiología traumática, él plantea, bueno, que hay traumas tempranos que el yo no puede manejar. Dice, en el caso que predomina eso como etiología, parecería que la tarea analítica se puede tramitar más limpiamente o más allanadamente, ¿no? Pero después de plantear esto, él dice que lo constitucional, que tendría que ver con la intensidad de las pulsiones, y la alteración del yo, son factores que inciden también en la causación de la neurosis, y que en general es mixta, ¿no? La causación de la neurosis formada por estos factores, ¿no? Y en un principio la alteración del yo y los traumas lo plantea como algo adquirido a lo largo de la historia de cada sujeto, y la intensidad pulsional como algo constitucional. Entonces Freud, cuando hablaba de la etiología, mezclaba en las series complementarias lo constitucional y lo adquirido siempre, ¿no? Va a ir entonces tratando de indagar estos obstáculos para responder esa pregunta por el fin de análisis, ¿no? Y comienza con dos ejemplos. Uno de su propia clínica, el análisis con otro analista famoso que es Ferenczi, donde termina el análisis con Freud, parece que estaba todo ok, todo marchaba bien, pero después de un tiempo Ferenczi se queja de que su análisis no llegó a ser completo, ¿no? Que algo quedó por analizar. Y cita el caso de una mujer histérica que como síntoma de conversión, con problemas para caminar, que después del análisis resuelve los síntomas, pero que al tiempo, a partir de una operación que le extirpan el útero, vuelve a hacer una neurosis que dice Freud la acompaña hasta sus últimos días, ¿no? Entonces Freud se pregunta, a partir de estos dos ejemplos, dice, ¿se puede tramitar de manera definitiva un conflicto pulsional entre las pulsiones y el yo?
se puede prevenir, ¿no?, a un paciente, prevenir o vacunar, podríamos decir, ante un conflicto semejante, dice Freud. Y la otra pregunta que se hace es si se puede despertar un conflicto que todavía no se ha manifestado. Entonces, con estas tres preguntas, él va a seguir la argumentación y lo primero que dice, bueno, que los más optimistas van a estar planteando que sí, que se puede tramitar definitivamente un conflicto pulsional, y los más pesimistas que no. Entonces Freud va a tratar de ver tanto clínica como teóricamente qué se puede decir de esto. Y vayan preguntando a ver si tienen alguna pregunta. Me fijo, no. Bueno, entonces Freud les decía, con estas tres preguntas va a iniciar, va a tratar de seguir la argumentación, y inicia el capítulo 3 planteando que para pensar la tramitación definitiva de un conflicto pulsional con el yo, tenemos que tener en cuenta lo constitucional, y él prefiere hablar más ahí de intensidad pulsional, ¿no? Entonces dice, bueno, se puede domeñar una pulsión que está en conflicto con el yo, para que más o menos pueda entrar a funcionar en cierta sintonía con el yo. Y ahí dice que la respuesta tendríamos que pensarla haciendo intervenir, y ahí hace una referencia literaria a la bruja metapsicología, comparando a la metapsicología con un personaje de Goethe, ¿no?, de un texto de Goethe. Y entonces él dice que cuando uno está argumentando psicoanalíticamente, o cuando uno está especulando, sin hacer intervenir a la bruja metapsicología, no se da un solo paso. Y por desdicha, dice, son pocos o pocas las aclaraciones que en este tema de cómo domeñar un conflicto pulsional nos da la metapsicología. Dice, tenemos una indicación entre la posición entre procesos primarios y procesos secundarios, y de ahí tenemos que partir para explicar esto. Ustedes saben, por lo que vimos en Más allá del principio del placer y por lo que han visto de Freud, bueno, que la tramitación o la domeñación definitiva de la pulsión es algo también imposible, y entonces Freud ahí ya va a plantear que, como les decía hace un ratito, levantar todas las represiones sería algo imposible, y tampoco sería deseable, ¿no? Podríamos decir, bueno, como les dije, si no hay represiones no habría más aparato psíquico, uno podría pensar, ¿no? Y con esto, cuando Freud cita la idea de la bruja metapsicología, ahí es una cita muy comentada, porque Freud dice, a punto estuve de decir fantasear, como que cuando está teorizando está fantaseando, ¿no? Esto, cuando vimos Más allá del principio del placer, yo se los comentaba también que Freud define a la metapsicología de distintas maneras, pero como fantaseo, como especulación, y ahí vamos planteando la diferencia entonces entre la ciencia y el psicoanálisis, ¿no? Volviendo a la argumentación de Freud,
eh, con estas preguntas, Freud reabre el capítulo 3, fundamentalmente, el capítulo 4, perdón, abre el capítulo 4, planteando que esta idea, si se puede prever o vacunar a alguien contra un conflicto psíquico que ya tuvo alguna vez, y la otra pregunta que era, ¿se puede despertar un conflicto que no es actual? Dice que las va a trabajar juntas porque en última instancia son, dice, casi la misma pregunta, ¿no? Y divide la argumentación en tres partes. Dice, bueno, esto de despertar un conflicto, podríamos hacerlo en la realidad, podríamos a alguien meterlo en un conflicto, o que se meta en la realidad en un conflicto para ver si lo puede resolver. Eso dice que no sería aconsejable, ¿no? La otra parte en la que ubica esta pregunta dice, bueno, en la transferencia convendría generar un conflicto con el analista o con el análisis para que pueda ser tramitado si el conflicto no aparece naturalmente, ¿no? Dice que no es aconsejable porque, bueno, eso dificultaría justamente la palanca del éxito del análisis, que es la transferencia para Freud, ¿no? Y el tercer ámbito, la tercera alternativa que plantea es, bueno, si no es la realidad, si no es en la transferencia, se puede hablar, mencionar un conflicto que no está presente, a ver si el paciente lo puede tramitar. Y ahí Freud dice casi lo mismo que decía, veíamos en el texto Lo inconsciente, cuando él decía tener escuchado y tener vivenciado. Recuerdan la hipótesis tópica. No es lo mismo. Para vencer la represión hay que hacer un trabajo para vencer las resistencias. Y acá remarca también, bueno, que comentarle a alguien algo que no está poniendo en juego, que no está tocado ahí por la presencia del inconsciente en ese momento, no va a producir ningún efecto, y acentúa que es lo mismo que pasa con la lectura de textos analíticos. Dice, uno puede decir que interesante, pero si eso no tiene que ver con algo propio y si no se implica ahí, no hay una experiencia del inconsciente, ¿no? Por eso en este texto y en otro Freud siempre plantea, bueno, el analista o el candidato analista tiene que pasar por un análisis para toparse con ese trabajo del inconsciente. Entonces Freud termina un poco el capítulo 4 cerrando un poco esta idea de que no se puede tramitar algo que no es actual, ¿no? Por eso la importancia de la transferencia, trabajar ahí en la actualidad de la transferencia, ¿no? Y en el capítulo 5 Freud se pregunta por la alteración del yo y plantea que en la neurosis se puede lograr un acuerdo para trabajar con el analista, lo que no ocurre en la psicosis. Pero dice, bueno, el yo normal es una ficción ideal. Sería una especie, dice, de yo que no pondría ningún tipo de resistencia y tendría una especie de alianza, de fidelidad inconmovible con el analista, ¿no? Que llevado a esta idea de un yo sin resistencia como ficción ideal, es también casi como que no tendríamos yo en ese sentido, porque el yo fundamentalmente es lo que se resiste al retorno de lo reprimido, ¿no? No sé si es claro esto, pero entonces el yo normal, así como la normalidad, serían una ficción ideal para Freud. Entonces esa es la idea de normalidad en psicoanálisis, empieza a ser pensada siempre como una ficción ideal, ¿no? Y fíjense que Freud la ubica fundamentalmente en relación al vínculo transferencial, ¿no?
ahí es donde podemos pensar, bueno, cómo se articula la relación con la alteridad en ese vínculo transferencial, ¿no? Eso es lo que podemos plantear como normalidad, lo que nos permite diferenciarnos de cualquier criterio social para definir qué sería la normalidad. Digamos. No lo podemos plantear, bueno, el sujeto mejor adaptado, como decía la psicología del yo, sería el sujeto más normal, ¿no? En ese sentido, bueno, Freud dice, la normalidad es una ficción ideal, ¿no? Y fundamentalmente entonces Freud va a plantear que el yo en las luchas con las pulsiones, recuerden ya en esta época Freud había planteado la segunda tópica, y en ese lugar de mediar entre la realidad y la realidad como mundo exterior y el ello, ubica al yo, ¿no? Más adelante en este texto también va a hablar del super yo. Pero entonces en esas primeras articulaciones de los conflictos entre el yo y las pulsiones, se van a formar los mecanismos de defensa, dice Freud. Fundamentalmente, no nos vamos a meter tanto con esto, pero lo que va a situar acá Freud como mecanismo de defensa es la represión, y en esas luchas defensivas, como las llama Freud, es como que se van a tejer determinados caminos entre la pulsión y el yo para lograr la satisfacción. Y lo que plantea Freud es que esas luchas defensivas producen alteraciones del yo que, si bien en algún momento sirvieron para defendernos de un peligro pulsional, cuando se consolidan, empiezan a funcionar como resistencia en el análisis, ¿no? Me fijo a ver si hay alguna pregunta de ustedes. Entonces, en ese sentido él dice, bueno, cuando un yo está demasiado alterado, sería como un obstáculo porque empieza a funcionar como resistencia al trabajo analítico. Y sigue en el capítulo 6 preguntándose por la alteración del yo, y ahí plantea no solo que la alteración del yo puede ser pensada en la historia individual de cada sujeto, sino que se puede hablar de mecanismos de defensa que tienen que ver con la herencia arcaica. Dice. Hace referencia a que hay determinadas maneras de armarse el yo en algunos pueblos, en alguna cultura, pero lo interesante es que dice, con este distingo que hacemos, con esta apreciación que la alteración del yo puede ser adquirida en la historia individual o puede pertenecer ya a la herencia arcaica, es como que la distinción entre el yo y el ello se empieza a desbarrancar, ¿no? Y en ese sentido podríamos pensar entonces que, bueno, el yo siempre supone un tipo de alteración, no hay un yo ficticio que no ofrecería ningún tipo de resistencia a lo pulsional, ¿no? ¿Van entendiendo? Si no se entiende, vayan preguntando. Pero Freud entonces, a medida que va preguntándose por el fin de análisis, va desarmando la idea de una normalidad a la que habría que arribar, que en términos absolutos sería alguien que no tuviera represiones, ¿no? Y después que plantea esta idea de la alteración del yo como algo que puede ser casi anterior a cada sujeto, va también a mencionar otros obstáculos que aparecen en el análisis. Uno que él llama la viscosidad de la libido, algo así como que hay sujetos que no pueden desprenderse fácilmente de un objeto, ¿no? Así como el tema de la sustitución ahí está como un poco trabado, vamos a decirlo muy imaginaria y esquemáticamente, ¿no? Y también
dice que hay otros sujetos que tienen una movilidad de la libido muy extrema, ¿no? Como que pueden sustituir así casi un objeto por otro, y donde ahí el tema de las marcas parece que empieza a trastabillar también. Y otra cuestión que plantea es, o dos cuestiones más, la resistencia del ello, que tendría que ver con los caminos que el ello fue armando para lograr la satisfacción pulsional, y con lo que él llama en otros textos reacción terapéutica negativa, que es la necesidad de castigo de aquellos pacientes que se oponen a la curación, o como que no, por un mandato superyoico, no quieren estar mejor, ¿no? Todo lo que ustedes vieron en el malestar en la cultura como necesidad de castigo. Y esto él lo pone a cuenta, la resistencia del ello y la reacción terapéutica negativa, a cuenta de la pulsión de destrucción. Entonces se pregunta por la pulsión de destrucción, y dice que es un tema nuevo al que el análisis en ese momento ha arribado, y dice, bueno, que hay algunas cosas que todavía no se pueden esclarecer. Da un ejemplo en cuanto al conflicto psíquico. En toda esta argumentación empieza a hablar de pulsión de vida y pulsión de muerte, y les decía, da un ejemplo que hay individuos, dice, bisexuales, que pueden tener las dos orientaciones sin conflicto, los dos tipos de elecciones, ¿no? Y en cambio, dice, en la heterosexualidad hay un rechazo muy fuerte hacia cualquier componente homosexual que pueda aparecer. Dice, no obstante, en análisis sabemos que hay vínculos latentes, inconscientes, dentro de la heterosexualidad, que tienen que ver con una elección homosexual. Y dice, bueno, que se pregunta, bueno, ¿por qué hay conflictos? Y dice, bueno, se lo resumo, léanlo en el texto de Freud, pero después él dice, bueno, no se trata entonces de un conflicto entre distintas cantidades de líbido, ¿no? Si habría una libido heterosexual y una homosexual, y entrarían en conflicto, sino que hay una naturaleza al conflicto que tiene que ver fundamentalmente con el conflicto entre la pulsión de vida y la pulsión de destrucción. Después de esto cierra un poco la argumentación con una referencia a un filósofo presocrático, que es Empédocles, que planteaba una especie de cosmovisión donde el amor y el odio eran un poco los que regulaban el cosmos, ¿no? O el universo. Y en ese sentido, Freud dice, bueno, esto es bastante parecido a la teoría psicoanalítica de las pulsiones, y dice, bueno, hay un núcleo de verdad que se expresa en esa metáfora, que no sabemos cómo va a ser leído más adelante, ¿no? Les traigo esto porque es la idea que venimos planteando en la metapsicología. Se van produciendo metáforas y se van produciendo nuevas sustituciones, ¿no? Ahí, cuando llegamos a eso que no se puede terminar de decir, podemos empezar a hablar también de repetición, ¿no? Lo que se va repitiendo es ese ir topándose con un límite que podemos situar de distintas maneras, lo reprimido primordial, lo que está más allá del principio del placer. Pero bueno, Freud entonces sitúa que a lo largo de la historia se va a ir repitiendo cierto núcleo de verdad que tiene que ver con la polaridad de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Se va a ir leyendo eso de distintas maneras, dice Freud, ¿no? Bueno, llegamos al capítulo 7. Les vuelvo a preguntar, si tienen preguntas, vayan formulándolas. Llegamos al capítulo 7, donde Freud se pregunta por el analista, y ahí dice algo que tiene bastante importancia en cuanto al tema de la ética, ¿no?
eh, dice, también el analista influye en lo que pasa en la cura, lo dice más o menos con estos términos, ¿no? Y el analista no es alguien que haya alcanzado la normalidad psíquica, ¿no? Entonces ahí recomienda, bueno, el análisis del analista, pero acá tendríamos que remarcar en cuanto al tema del analista o del el lugar del analista en la cura, bueno, que eso Freud lo plantea ya en esta época, y después cada teoría analítica, cada nuevo analista se va preguntando por, bueno, cuál es su lugar en la cura. Ustedes saben, el término contratransferencia fue muy trabajado por los kleinianos. Lacan habla del deseo del analista, pero este tema de la presencia del analista en el trabajo analítico es fundamental, y también nos abre directamente a cuál va a ser la posición ética del analista en relación ahí al trabajo con el inconsciente y en relación al deseo, ¿no? Entonces es como una pregunta que inevitable, ¿no? Necesariamente hablar de clínica analítica nos lleva a preguntarnos cuál es la ética que se pone en juego en el análisis, ¿no? Y después de esto plantea algo que quizás ustedes ya han escuchado, que hay tres profesiones imposibles: psicoanalizar, dice, educar y gobernar, que son las tres profesiones en las que entra en juego la satisfacción pulsional y esto que veíamos en el malestar en la cultura, más allá del principio del placer, la imposibilidad de una satisfacción plena, pero el intento de esa satisfacción, ¿no? Qué tipo de cosas se pone en juego cuando alguien está educando o está gobernando o está poniéndose en el lugar de un análisis, ¿no? Donde ahí se pone en juego algo de lo imposible. Vamos a ver y qué efectos produce eso, ¿no? La otra cuestión para remarcar en este capítulo 7 es lo que les decía al principio, que la terminación del análisis es un asunto práctico, dice Freud, es bastante enfático. Como quiera que se lo formule en la teoría, pero entonces fundamentalmente es un asunto práctico, y podríamos decir, más allá de que podemos dar fórmulas, atravesar el fantasma, derribar los ideales, no hay una teoría del fin de análisis, y tampoco podríamos decir, bueno, aquel que terminó un análisis ya se recibió de psicoanalista, como si su ser ya fuera ser psicoanalista, ¿no? Eso habría que remarcarlo, porque a veces tendemos a pensar el fin de análisis como si fuera un proceso, bueno, como recibirse, por ejemplo, y tiene que ver con otra cosa, ¿no? Dice Freud. Y entonces, cuando decimos no hay teoría del fin de análisis, más que teoría, tendríamos que decir, bueno, la experiencia de atravesar un término con el inconsciente, podríamos decir, ¿no? Lo que caracteriza un fin de análisis, más que una teoría, una experiencia, ¿no? Y termina en el capítulo 8 planteando cuál es para Freud la roca de base del análisis, y sería, cuando dice roca de base, sería aquello que que vamos a rozar en el análisis, pero que no vamos a poder sobrepasar, sería como el límite que fundamentalmente ubica ahí el complejo de castración, ¿no? Dice la protesta masculina del lado del hombre y del lado de la mujer
el deseo de un pene, como límites al trabajo analítico, ¿no? Eh, es interesante ahí cómo lo plantea, porque dice de una forma de expresión otra, es como que nunca aparece directamente, sino que aparece siempre en el trabajo del retorno de lo reprimido. Eh, bueno, más o menos entonces este es un recorrido posible por el texto de análisis terminable e interminable. Eh, es un texto, como les decía al principio, que nos permite pensar, bueno, eh, no solo la cuestión clínica, que es importante, ustedes se van por la altura en que están en la carrera, ya empiezan a toparse con estos temas, y nos va a permitir tratar de entender un poco esto de que hay un cierre, pero siempre queda algo por decir, tanto en la teoría como en la clínica, y también porque sitúa, me parece, problemas éticos así fundamentales para hablar de qué relación tiene el psicoanálisis con la ética, ¿no? Eh, bueno, acá veo una pregunta, si estos últimos textos los vamos a subir a comunidades. Sí, son textos de Freud que están en internet, son fáciles de encontrar. De todas maneras, vamos a ver si la semana que viene los subimos. En general en internet están los tomos de Amororto, así que subimos en los tomos, este texto es el tomo 23. Tendríamos que subir el tomo 12, donde aparecen los escritos técnicos, que vamos a verlo en la clase que viene, y el tomo 14, que es la metapsicología, donde está lo inconsciente. Fíjense, en internet aparecen, si no los encuentran, entonces la semana que viene vemos si lo vamos subiendo. Mientras espero que formulen más preguntas, les comento que la clase que viene vamos a trabajar de los escritos técnicos de Freud, dos textos, uno que se llama Dinámica de la Transferencia y otro Recordar, Repetir o Elaborar, que ahí vamos a cerrar un poco la cuestión de la repetición en Freud que ustedes tienen para el trabajo integrador, ¿no? Como les decía a los alumnos la clase pasada, el tema de la repetición es un poco central en cuanto a esta última parte que estamos viendo de la ética, el problema del mal. Y cómo pensar también la relación a la salud mental desde el psicoanálisis, ¿no? Bueno, ¿tienen preguntas? También se me ocurre que con estos últimos recorridos por la metapsicología pueden entender también un poco más lo que vimos de la estructura en psicoanálisis a principio de año, ¿no? Por eso les decía que el tema repetición es clave también. Bueno, estoy viendo a ver si tienen preguntas, espero un ratito. Siempre coméntenme si se entendió, más o menos, si pueden ir hilvanando entonces los temas y los textos, ¿no?
Bueno, estoy esperando a ver si llega alguna pregunta. Los textos que les decía, dinámica de la transferencia y recordar, repetir, relaborar, están agrupados con otra serie de textos que se conocen como escritos técnicos o textos sobre técnica analítica, también lo van a encontrar según la traducción. Bueno, bueno, acá Julia me comenta que se entendió bien. Bueno, esperamos un ratito más a ver si surge una pregunta. Si no, ya dejaríamos para la clase que viene. Bueno, seguiríamos entonces el jueves que viene con, les vuelvo a repetir, recordar, repetir, elaborar y dinámica de la transferencia, serían los textos que vamos a ver. Bueno, que tengan buena semana y nos vemos entonces el jueves que viene. Hasta luego.